Buenas a todas y a todos, bienvenidos a mi canal, soy Empanadilla Humana y hoy os traigo un vídeo distinto, un vídeo diferente. Hoy os traigo un vídeo sobre Pauper, sobre nuestro formato favorito, pero esta vez voy a traeros un vídeo sobre Pauper Brew. ¿Qué es esto de Pauper Brew? Bueno, pues el Pauper Brew es un tipo de formato, no es oficial, pero es un tipo de barajas que son más relacionadas con barajas como más hechas casulanas, ¿no? Más caseras, ¿no? Que cada uno juega un poco lo que le gusta, pero no son tan barajas meta, ¿no? Se ven barajas más originales, pues más tribales, más de otro tipo, pues que utilizan cartas que no son tan comunes en el meta. Cuando juegas meta, pues las barajas se parecen mucho porque, bueno, están muy testeadas y ya se sabe muy bien lo que funciona y lo que no funciona. Pero en el Pauper Brew es un poco como meter cartas que a lo mejor han sido utilizadas en el pasado o se utilizan poco y aquí pues se les da una segunda vida. En este formato que jugamos, lo jugamos bueno, en un canal de Twitch el canal se llama The Pauper Brew Society. Es un canal que se hace una liga al mes, y en donde bueno, pues un bot que te permite comparar tu deck para saber si realmente tu deck pasa como Brew. Hay un metacompare que es para comparar si realmente este deck es legal. Está hecho por un compañero de los nuestros, bueno, que se llama If Only To Be Me, que es uno de nuestros compañeros que se dedica a hacer y actualizar este bot para que cada mes eh, cambie la legalidad de las cartas. Y es muy divertido y os animo mucho a que os metáis dentro de esta liga, es gratuita y es muy divertida. La persona que gestiona esta liga es Lucas Herba, es uno de nuestros compañeros, nuestros amigos, y que cada mes se dedica pues a recopilar las barajas que han hecho, bueno, las barajas que han participado en este formato. Y es realmente muy divertido ver otro tipo de barajas, otro tipo de decks que son, bueno, que son válidos y que realmente funcionan, pero que no están dentro de lo que sería este formato de meta, ¿no? Que estamos acostumbrados más competitivo. Es más divertido, podéis encontrar barajas más originales y distintas, ¿no? Yo os animo mucho a que lo probéis. Si cualquier información necesitáis para incluiros dentro de la liga, pues hablad conmigo y yo os paso el contacto de Luca Serva para que pueda incluiros en nuestra liga. Así que bueno, pues eso, sin más dilación, vamos a ver qué es lo que jugamos este mes con el Pauper Video Society. Y nada, pues espero que os guste este tipo de vídeos, que es otro tipo de contenido y a ver qué os parece. Si os gusta mi canal, por favor, recordaros de suscribiros, me ayudáis mucho si os suscribís a mi canal, así me apoyáis para seguir haciendo vídeos. Y nada, vamos a darle caña y vamos a echar un vistacillo a ver qué baraja llevamos. Venga, vamos para allá. Impampanadita, 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 humana, impampanadita, 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 humana. Vale, pues vamos a hacer un deck check de la baraja que vamos a jugar o que hemos jugado aquí en la Liga de Pauper Brew Society. Es una baraja mono red con un splash pequeño azul para tener de sideboard los negate, que lo miraremos luego, ¿vale? Llevamos 18 tierras, las cuales entre ellas llevamos 4 Grid Furnace, ¿no? Que es una de las tierras artefacto de Mirrodin, que nos da uno rojo, ¿vale? Llevamos 4 de estas. Luego llevamos otras 4 de la Silver Blue Ridge, que entran tappet y nos dan uno azul y uno rojo, o uno azul y uno rojo, y son indestructibles. Estos ya son 8. Y llevamos 10 montañas en este caso bueno, hemos puesto de Foundations, que nos gusta el arte. Vale, después llevamos 4 Experimental Synthesizer. Es una de estas cartas que se juegan, bueno, se juega sobre todo y se siguen jugando en Rally, en Monored Rally, y también se jugaba en Kuldota. Y nada, es un artefacto que cuesta uno rojo. Cuando este artefacto entra o deja el campo de batalla, exilias la carta top, la carta de encima del tu mazo, en tu biblioteca. Hasta el final de turno puedes jugar esa carta. Además tiene la opción de pagar 2 y uno rojo, sacrificas este artefacto y creas un 2/2 Samurai blanco token con vigilancia. Tienes que activarlo siempre como si fuese un conjuro, no puedes hacerlo en final de turno o cosas así. Es una carta muy conocida en el formato. Llevamos 4 Galvanic Blast, que es una carta es un instantáneo que cuesta uno rojo y hace 2 puntos de daño a cualquier objetivo. Y si tienes Metalcraft, que Metalcraft quiere decir que tienes por lo menos 3 o más artefactos, cosa que no es difícil en este deck, ya lo veréis por qué.
pues hace 4 daños en vez de 2. Es una carta muy buena para matar bichos, pero también para hacer finalizar la partida tirándoselos a la cara. Luego llevamos Goblin Blast Runner. Esta es una de las cartas que se jugaban antes cuando se jugaba Cool Dota. Luego poco a poco fue desapareciendo, pero no deja de ser un mal bicho. Es un bicho que cuesta 1 rojo. Como veréis, aquí tenemos muchas cartas de coste 1. Es un bicho que es un 1-2, o sea que por un maná ya es un 1-2. Ya es bueno en ese sentido. Y esta criatura gana +2/+0 y amenaza siempre que tú hayas sacrificado un permanente ese turno. Es decir, si sacrificamos un Experimental Synthetizer o cualquier otro permanente, él va a ganar +2/+0, se convertiría en un 3-2 y además tendría amenaza, que esta cualidad lo hace bastante resaltable porque se vuelve fastidioso para nuestros oponentes tener que bloquear con 2 bichos a este bicho cuando ocurre esto. Entonces, bueno, no está nada mal. Es un 1-2, pero se convierte normalmente en un 3-2 con amenaza. Aquí ya viene un poco más listas spicy. Este es un bicho, el Gold Hound. Cuesta 1 rojo también. Es un bicho 1-1. Hasta aquí, normal. Pero tiene Fish Strike. Y además ya viene con amenaza incluida. Además tiene la cualidad que si lo giras y lo sacrificas, ganas un maná de cualquier color. Esto parece, bueno, no parece un gran bicho, pero en este deck puede ser bastante bueno. Además es artefacto, nos ayuda con el Metalcraft y el Goblin Blast Runner, por ejemplo, se ve beneficiado por esta carta. En cualquier momento podríamos sacrificarla. Vale. Llevamos el pack de 4 Lightning Balls con el arte tradicional, el arte original de Christopher Rush. Bueno, simple, una de las cartas de Magic más utilizadas. En el rojo, por supuesto, es el rey, los Lightning Balls son los reyes. Hace 3 puntos de daño a cualquier objetivo, por un mana rojo. Nada más, no hay que explicar mucho más. Luego llevamos esta criatura, el Slack Drill Scraper. Es del Edge of, bueno, esta colección nueva, ¿no? De Edge of Eternities. Es una carta que es muy buena y es muy importante en este deck porque es el motor de robo. Por un mana rojo, un bicho artefacto que es un 1-2. Pero ahí viene lo bueno. Si pagas 2, lo giras y sacrificas otro artefacto u otra tierra, robas una carta. Esa es una de las cartas que es estrella porque nos va a ayudar a no perder fuelle y a poder seguir robando a medida que va pasando la partida. Es muy buen bicho. La verdad que es un bicho que yo no conocía antes y me gusta muchísimo, la verdad. Luego, otra de las cartas estrellas de esta baraja es los Sticky Fingers. Es una carta muy buena, cuesta 1 rojo, es un encantamiento, aura. Cuando encantas la criatura, tiene amenaza y cuando esta criatura haga daño de combate a un jugador, crearás un token de tesoro. El token de tesoro es, bueno, pues es un token artefacto. ¿Vale? Es importante eso de este detalle porque es un token, es un artefacto que lo puedes sacrificar para que te dé un maná de cualquier color. Y además, la criatura encantada cuando muera, robaremos una carta. Por un mana rojo no se puede pedir más. Y además es lo que hablamos, nos vamos a ir creando tokens de tesoro y luego por el Sky Scraper, por ejemplo, el Slack Scraper, podremos petar esos tokens de tesoro para robar cartas. Luego llevamos 4 Ginger Brute, que es una carta que a mí me gusta mucho. Por un mana incoloro, ya no hace falta pagar uno rojo, por un mana incoloro. Es un bicho 1-1, a un artefacto, una criatura de artefacto, que además es una criatura comida, que se le llama, que son un tipo de cartas que se utiliza también con otras barajas, como el Cauldron, para revolvérselo del cementerio a campo de batalla en otros decks, pero es importante. Y tiene la habilidad de que por un maná incoloro, esta criatura no puede ser bloqueada este turno, excepto por criaturas con haste. Va a ser una forma como de evadir y poder pegar sin que nos lo puedan bloquear. Es una carta buena, sobre todo cuando la partida está estancada y podemos ir pegando sin que nos lo puedan bloquear. Además, tiene la habilidad de que si nos hace falta, podemos pagar 2 y tapearlo, lo sacrificamos y ganamos 3 vidas, por esto del Food Golem que tiene esta carta criatura, ¿vale? Llevamos 20 criaturas. Aún no hemos visto a la estrella, pero bueno, vamos a terminar con los costes 1. Jugamos el Implement of Combustion, cuesta 1 incoloro, es un artefacto
Si pagamos uno rojo y lo sacrificamos, hacemos un punto de daño al jugador o al Planeswalker. En este caso será el jugador porque el Planeswalker en Pauper no existe todavía. Cuando este artefacto se ponga en el cementerio desde el campo de batalla, robaremos una carta. Esta carta se utilizaba en Kuldota al principio, luego ya se dejó de utilizar, pero bueno, es una carta que nos puede ayudar, sobre todo en esta baraja, y para ir encontrando cartas que nos vayan ayudando. Y aquí viene un poco la carta que combamos con ella, que es el Reckless Fireweaver. Es un bicho de Kaladesh, si no me equivoco, sí, de Kaladesh exactamente. Es un bicho que cuesta dos, uno y uno rojo, un incoloro y uno rojo. Es un 1-3 que, bueno, tiene buena defensa. Cuando un artefacto que tú controles entre en el campo de batalla, esta criatura le hace un punto de daño a cada oponente. Es decir, cada vez que pongamos un token de tesoro o cada vez que entremos un bicho de los nuestros que tiene que sea artefacto e incluso una tierra artefacto como los Silver Bluff Bridge o los Grit Furnace, él va a hacer un punto de daño al oponente. O sea, es realmente muy buena. Llevamos los cuatro precisamente para abusar sobre esto. Y por último, llevamos dos Makeshift Munitions. Normalmente se suele jugar uno, pero dada la circunstancia de esta baraja que llevamos muchas cartas artefacto, de hecho, de cartas artefacto llevamos 4, 8, 12, 16, 20 y 24, 28 artefactos, ¿vale? Llevamos 28 artefactos más los tokens de tesoro que nos va a ponerle el Sticky Fingers, ¿vale? Entonces, dado que llevamos tantos artefactos, tiene sentido llevar el Makeshift Munitions, llevar dos. Porque ¿qué hace el Makeshift Munition? Es un encantamiento que se utiliza en diferentes decks. eh, se utiliza en barajas, pues, como Finisher, ¿vale? Como puede ser Grixis. Y lo que hace es, por uno y uno rojo, cuesta uno y uno rojo, es un encantamiento. Pagas uno incoloro, sacrificas un artefacto o criatura, y este encantamiento hace un punto de daño a cualquier objetivo. No solamente al oponente, sino a cualquier objetivo podemos hacer daño. Es una forma de terminar la partida también y finalizar con daños lo que necesitemos para ganar al oponente. Vale, esto sería lo que sería la baraja en sí, el deck. Y vamos ahora a revisar un poco el sideboard. Aquí como sorpresa llevamos, es un poco justo, la verdad que es un poco justo y es un poco, puede parecer osado llevar tres cartas azules en un deck que solo lleva cuatro tierras de splash de azul, pero pensad que tenéis también, que tenemos también los tesoros y que vamos a ir creando tesoros para poder jugar este tipo de cartas. Y solo llevamos tres. Llevamos los negates porque son una carta que nos va a hacer falta contra barajas más que, bueno, pues por más hechizos que nos pueden molestar, como barremesas o como este tipo de cartas como counters o ese tipo de deck. Llevamos tres negates que lo que hacen es que por uno y uno azul contrarresta el hechizo de no criatura. Ya verás, esto nos puede ayudar en alguna baraja, en alguna partida nos ayudará. Luego llevamos tres End of the Festivities, que es una carta que cuesta uno rojo, es un conjuro. Hace un punto de daño a cada oponente y a cada criatura que el oponente controle. Esto va bien, pues eso, contra barajas que utilizan muchos tokens, contra elfos, contra hadas, contra bichos como los nuestros que nos pongan muchos bichos en el terreno. Pues eso nos puede salvar para eliminar todo ese tipo de decks que son muy rápidos, por así decir. Luego llevamos tres Reyes. Es un poco arriesgadete porque llevamos 18 tierras, no son muchas. Pero en algún momento nos puede ayudar, pues eso, a lo mejor contra Tron o contra barajas que no lleven demasiadas tierras o con alguna que nos moleste concretamente. Llevamos tres de ellos. Bueno, está bien. Es un slot variable, se puede modificar y poner otra cosa. Vamos a ver cómo se nos da esto del rey, si lo utilizamos o si realmente es una carta que no vale la pena incluirla y a lo mejor poner otra cosa. Lo que hace el rey es que por uno rojo es un conjuro, pero como costa adicional tenemos que sacrificar una tierra y destruimos una tierra. ¿Vale? Sin más. Es Master Smithereens, llevamos tres. Es una carta instantáneo, cuesta uno y uno rojo, destruye el artefacto objetivo, pero además él le hace 3 puntos de daño a su controlador. Esto nos ayuda pues para petar todo ese tipo de barajas o tipo de tierras y cartas criatura que nos pueda molestar, por ejemplo pues un Mir, o nos puede molestar pues eso, y además hacer 3 puntos de daño que no viene nada mal para nuestro plan de matar con agresivo y hacer daño al oponente. Y para terminar, pues llevamos tres reliquias
de Progenitus, que es un artefacto que cuesta 1. Cuando lo giramos y exiliamos una carta del cementerio de nuestro oponente a su elección, y si pagamos 1 y exiliamos este artefacto, exiliamos todos los cementerios y robamos una carta. La llevamos principalmente para barajas que abusan del cementerio. En Brew es un poco distinto, pero en meta pues es muy útil. Además, nosotros no tenemos nada en nuestro cementerio que podamos reutilizar, así que a nosotros no nos va a afectar. Vale, pues esta es la baraja. Esta es la baraja que hemos jugado en este mes en la liga de Pauper Brew Society. Vamos a ver cómo se nos da. Espero que os guste. Y vamos a ver qué hacemos con ella. Pues vamos a darle caña, vamos a echar las rondas. Jugaremos 5 rondas. La liga jugamos más, pero con 5 rondas ya se estará bien para ver un poco cómo funciona la baraja. Y nada, pues vamos a darle caña y vamos a divertirnos un ratillo. Venga, vamos para allá. Venga, pues vamos a jugar la primera partida del Brew de la liga de Brew Society. Jugamos contra nuestro colega Luca. Le hemos deseado buena suerte y nada, vamos a empezar a ver la primera partida, cómo se nos da. Bueno, nos quedamos esta mano, no sé que sea una mano súper buena, pero nos puede permitir jugar. Él juega Isla y Ponder. Esta isla es chula, ¿verdad? Sun White. Muy chula. Vale. Vamos a ver. Nosotros vamos a jugar Ginger Brute, yo diría. Ginger Brute y le pegamos con 1. Vamos a ver. Baja Seat of the Synod y nos juega un Auropolas. Vamos a ver qué robamos. Vamos tierra. Vamos a jugar el Goblin Blast Runner y el Slashtill Scraper. Y no pegamos. Le damos turno. A ver qué juega Mono Blue. Artefactos. A ver qué nos sorprende Luca jugando. Siempre es muy genioso con sus decks. Tiene mucha variabilidad de formatos. Ha jugado y juega barajas de muchos tipos, de muchos diferentes tipos. Esto juega contra él. Uy, juega una Gris Furnace. Lleva rojo, Spicy. Vale. Nos juega esto. Pues nosotros vamos a jugar. Claro, sabiendo que juega rojo, ¿qué puede llevar? Yo creo que el Last Scraper lo vamos a dejar abierto. Por si tenemos que jugar algo. Vamos a pegar. Claro. Si jugamos el Implement of Combustion, nos tapeamos y no podemos utilizar la habilidad del Slat Grill Scraper. Yo creo que por ahora vamos a pegar simplemente con el Ginger Fruit. Y nos dejamos abierto por si queremos hacer la habilidad del Slat Grill Scraper. Sí, vamos a jugar así. Y tampoco tenemos prisa, o sea que vamos a ir haciendo. Por si tiene un barremesa, o si tiene un sweeper, que no nos lo mate. Que ahora mismo si nos hiciera un Breath Weapon o un tipo así, nos dejaría la mesa vacía. Sí, yo creo que estamos bien así. Él juega un Brainstorm al final de turno, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué juega? Brainstorm, ¿vale? ¿Qué más juega? Tapea, sí. Thunderous Wraith, Spicy. 10 de daño, ¿vale? Nos va a hacer de daño, ¿vale? 2 Thunderous Wraith. Nos va a ir a 10. No veas, vaya torta. Y nos ha pegado. No está nada mal. Vale, pues nosotros al final de turno podemos petar una tierra. Podríamos petar una tierra y robar carta, pero no lo vamos a hacer. Vamos a jugar, amigo. Tenemos aquí ahora el Reckless. Tenemos el Reckless. Vamos a jugar un Implement of Combustion. Le daremos un puntito. Vamos a petar el Implement of Combustion. Le hacemos un punto de daño. Robamos y pegaremos con el Goblin Blast Runner. Y le dejaremos a 13. Si no nos hace un rayo o nos hace alguna cosa. Esperemos que no tenga otro Teach by Example con Thunderous Wave, porque si no vamos a ir a la calle. La verdad que es chulo, ¿eh? Este combillo que ha hecho Luca. Está guay, la verdad que está guay. Él juega Brainstorm, Alman, vale, en el main, ¿vale? Sí, está chulo, la verdad. Juega otro Gris Furnace. Uy, Teach by Example, Galvanic. Nos va a dejar a 2. Y Terror, wow, no veas, qué pasada. Vale. Vamos a jugar tierra nosotros, que le hacemos un puntillo de daño. Combustion, le hacemos otro punto. Scraper, le hacemos otro puntito. Aquí fijamos el Implement of Combustion, otro punto. Vale, le pegamos y el Goblin Blast Runner y le ganamos con 2 rayos, ¿vale? Tiene amenaza, claro. Amigo, tiene amenaza, pero le tiene para bloquear. Nuestro gozo en un pozo. Si tiene chispa, nos gana. Vale, bloqueamos así. Y le vamos a dar turno. Pensábamos que esto sí tenía para bloquear, claro. Bueno, pues sí. Nuestro gozo en un pozo. ¿Nos va a pegar? No nos pega. Le vamos a dar turno, vale. Jugamos tierra.
Tenemos un punto. Vamos a sacrificar una tierra. Vamos a robar carta. Vamos a bajar otro. Y a ver si nos hace counter. Nos hace counter, vale. No quiero pegar con el Gingerbrute porque no quiero que me haga... Y además es una salvavidas, la verdad. Pero al otro lado tenemos que atacar, si no al final moriremos. Bueno, vamos a ver si nos equivocamos o no. A ver, no tiene chispa por ahora. Vale, no me atrevo a girar las tierras al final de turno. Podemos pegar con todo. Tiene 2 cartas en mano, puede tener counter. Sí, vamos a jugar el Goblin Blast Runner. Vamos a jugar el Goblin Blast Runner. A ver si no tiene counter. Que se gaste los counters aquí está bien, para que nuestros rayos luego entren. Vale, le vamos a echar los 2 rayos ahora que está Tappet. Sí, le vamos a echar los 2 counters ahora que está Tappet. Y le vamos a dar turno. Vamos a ver, 2-2. Está muy igualado esto. Cualquiera se lo puede llevar. Oh, Thunderous Wrath. Pues se lo lleva él. Porque tenemos para dar vida, pero no conseguimos. No sé si podíamos haber hecho más. Sí, tenemos suerte con el top deck. Vale, pues ¿qué tenemos contra él? Tenemos los Negate y los Relic of the Progenitus. Y vamos a sacar... ¿Qué vamos a sacar contra él? Los Goldhound, uno de cada. Los Scraper me parecen muy buenos. Les voy a quitar uno. Significan que se quedan. Gingerbrute, un Implement. No quiero quitar los Goblin Blast Runner. Luego me quiero desinflar mucho. Vamos a quitar un Experimental Synthesizer. Y vamos a dejar así. Bueno, hemos perdido. La primera partida ha estado cerca. La verdad que ha estado muy, muy igualada. Pero al final se ha decidido gracias a Thunderous Wraith ese que ha pillado. Ha estado bien. La verdad que sí que es un deck guapo. La verdad que es chulo, muy chulo. Siempre Luca tiene decks que son realmente ingeniosos. O sea que realmente vale la pena. A todos los que no jugáis este tipo de ligas, yo os animo a que os añadáis a nuestra liga y que juguéis porque realmente os lo vais a pasar muy bien. Se ven barajas que normalmente no se ven porque claro, los eventos siempre se ven barajas más meta, pero aquí están jugando siempre, tenemos eso, luego lo explicaré, bueno, ya lo he explicado, pero tenemos un meta compare que nos hace la comparación del meta con las barajas que jugamos y tiene que tener unas premisas para poder jugar hechas ya, para que no haya muchas diferencias entre nuestras barajas, ¿no? Para que haya una especie como de armonía entre ellas. Está muy chulo, yo lo recomiendo. Pues venga, vamos a ver si le podemos ganar la partida a Luca. Esta no nos sirve, hacemos Mulligan. Esta sí, esta nos la vamos a quedar. Hemos de quitar una carta. No quiero perder fuelle contra él, pero tampoco me quiero quemar. Yo creo que el Experimental Synthesizer aquí, con la mano que tenemos, es mejor dejarlo fuera. Vamos a bajar el Silverbrush Bridge, ¿vale? Y le damos turno. El juego. Sí, entra tapeada. Y cuando entra tapeada, mira las 3 cartas de tu biblioteca y las pones en cualquier orden. Es como un brainstorm en tierra. Está bien. Está chula. Antes se jugaba bastante, la verdad, esta carta. Vale, robamos. Vamos a jugar el Brickless Fireweaver y a ver si no nos lo mata. Estaría bien que durase un poquito más en la mesa, la verdad, porque es bastante clave esta carta, pero no dura. Lástima. Brainstorm. Sí, tal vez a lo mejor tenía que haber bajado con backup de Negate, por decir las moscas, pero bueno, ya está hecho. Si de otra manera, si hubiera conseguido jugar también hubiera sido bueno porque ahora mira le hubiéramos hecho 2 puntos de daño. Vale, baja Grit Furnace, juega un Nicol Bolas, esto nos molesta bastante porque no nos permite atacar. Tiene un Blue Elemental, vale. Bueno, pues vamos a pegar con el Goldhound que tiene amenaza. Él tiene 6 cartas, necesitamos alguna cosita más, si no no es suficiente para poder meterle presión. Vale, jugamos el Elastic Scrapper y le damos turno, vale. Juega una Seat of the Synod. Nosotros hemos perdido el land drop. ¿Y qué va a jugar? Tierras 3. Criatura elemental. Vale, sí. Esta es la criatura que cada vez que juega un hechizo que no sea de criatura gana +1/+1. Y cuando entra, puedes escoger entrando de Sorcery de tu cementerio y ponerlo en el top. Y elige el Lightning Bolt. Vale. Elige el Lightning Bolt. Nos va a matar otra vez el Fireweaver si lo bajamos con el Lightning Bolt. Y no podemos pegar porque tiene para bloquearnos. Nos hemos quedado un poco atascaetes. Podemos pegar con todo y hacerle una Galvanic a este para que no lo tenga, que este es peligrosillo. Y como tenemos el negate de backup, pues en principio estamos cubiertos. Blue, pues nosotros vamos a jugar un negate al blue y le pegamos. Le hacemos 2 a 17. Tiene rayo en mano, ese no lo puedes bloquear, pero bloquear a otro tiene amenaza, ¿vale? Y tiene el rayo en la mano. Sí, estamos un poquito a estas caetes, la verdad. Buen deck de Luca, la verdad. Buen deck. Me gusta bastante, sí. Muy bueno.
Se vuelve el Blue Elemental Blast. Sí, sí. Estos bichos son muy buenos, muy recurrentes. Sí, sí. Muy chulo. Vale, vamos a bajar para que lo mate, pero es que no tenemos otra. No tenemos otra. Bajamos tierra, hacemos un puntillo de daño y le vamos a dar turno porque ahora mismo no podemos pegar. Vale. Nos matará el Fireweaver. No, no nos lo mata. Vale. Ha robado el Lightning ahora. Ah, no, el Blue, es verdad. Con un mana azul. Juega un Teach by Example. Hace Prowess. Se convierte en un 3-3 el bicho. Vale. Y ahora ahora sí que lo copiará y hará 2 rayos. Y nos matará 2 bichos. Nosotros podremos robar uno con una carta. Claro, es que se va a engordar que no veas el. Se va a engordar que no veas. El de Prowess. No, no vamos a hacer esto. Vamos a dejar que nos lo mate. Vale. No tenemos que hacer mucho más. Nos mata el Fireweaver. Tiene 2 cartas en mano. Y nos elige el otro vale. Ahora sí, sacrificamos el otro Slash Scrapper para robar y nos mata a los 2. Vale, venga. 2 cartas en mano tiene él. Nos pegará de 4. Nos vamos a 16, como 16 iguales. Y ahí sufriendo. Bueno, vamos a ver si podemos hacer algo más. Nos robamos una miserable tienda, una miserable tierra. Jugamos un Gold Hunt. Vamos a pegar con uno de ellos. Vamos a 15. Yo creo que vamos a... No, lo haremos al final de turno para poder bloquear al Auguro Bolas en todo caso. 3 cartas para él, esto 0. Y él va a jugar otro Teach by Example, a copiar y a ver qué copia. A ver qué copia. Es muy buena esta carta. Sí, sí. En el de correcto es realmente muy buena. Sí, sí. A ver qué juega. Un Galvanic. A nuestros Lattice Slappers, vale. Y a ver dónde lo copia. El otro lo copia al perrete. Vale, pues vamos a sacrificar en respuesta para robar una carta por lo menos. Robamos una Relic. No es demasiado útil ahora, pero por si acaso tuviera un error. Nos pega con los 2. Vamos a 11. Él una carta, nosotros una carta. Vamos a jugar la Relic. Vamos a sacrificarla. Robamos tierra. Pegamos con la amenaza y le damos turno. Es un deck chulo, la verdad. Me está gustando mucho el deck de Luca. Es un deck muy guapo. Vamos a ir a 8. Nos estamos fluideando un poco los 2. Vale, robamos Gingerbrute. Vamos a pegar con los 2. A la carrera la tenemos perdida la partida, pero no tenemos otra opción tampoco. No podemos hacer mucho más que ir un poco a intentar ir rápido, pero necesitaremos alguna chispa o algo para poder quitarle el Bloodwater este. Vamos a ver qué juega él. Un rayo a nosotros. Sí. Nos va a dejar a 5. Nos pegará de 4 y nos hace otro rayo y nos gana. GG's. Bueno, pues muy bien jugado por parte de Luca. Nos ha pegado aquí un buen repasillo. Y nada, pues primera partida de la liga perdida, pero ya te digo, es perder contra este tipo de barajas no escuece. Bueno, pues primera ronda perdida. Vamos a ver si la segunda ronda tenemos más suerte. Venga, pues vamos a una ronda contra Newbies, para desearle suerte a todos los compañeros de la liga. Y empezamos a jugar nosotros, hacemos un mulligan. O sea, podríamos tener solamente una tierra, tenemos que hacer tierra. Bueno, vamos a dejarlo, vamos a guardarla así. Lo vamos a quedar con una tierra de esta manera. Jugar Slatir, él hace mulligan a 6 también. Y le daremos turno. A ver si con el Experimental Synthetizer podemos encontrar alguna tierra. Juega mana blanco y nos pasa el turno. Vamos a ver. Vamos a jugar un Experimental Synthetizer. A ver si hay suerte y robamos tierra. Si no, estamos ahí. Vale, tenemos tierra. Vamos a pegar. Le dejamos a 19. Jugamos la tierra. Y vamos a jugar el Golem Blast Runner. Venga. Él juega mana azul, isla, mejor dicho. Nos juega un Journey to Nowhere. Nos quita el Slash Drill, que no les gusta. Sí, suele ser que se dan cuenta de que es una carta demasiado buena y la suelen quitar de en medio. Vamos a pegar. Vamos a bajar otro. A ver si aguanta un turno para poder jugarlo. Al menos sacrificar algo en respuesta a que nos lo maten. Otro Journey to Nowhere. Esto va de descarte. Vale. Venga. Pues vamos a guardar el rayo por si acaso. ¿No queríamos tierra? Pues venga. 2 tazas. Ahora todas las tierras salen. Jugamos un Reckless Fireweaver. Jugamos tierra. Y vamos a pegar con todo. Y le dejamos a 16. Él ha fallado el Androp. Quitar una carta. Nos quita una tierra. Bueno, no pasa nada. Es lástima que sea una Silver Buff porque es la que nos ayuda a los Bridge. Son las que nos ayuda a encontrar para jugar a las Brutatas, pero bueno, no pasa nada. Nos juega este encantamiento. Vale, 2 cartas al cementerio. Vale. Es chula la baraja. A mí me gusta esta baraja de descarte. Ahora quitamos 2. Montaña y Slash Scraper. Vale, vamos a jugar. ¿A quién le jugamos el Sticky Fingers? Al Goblin Blast Runner.
de Fireweaver. Y yo creo que vamos a pegar con todo, ¿no? O tal vez dejamos abierto el Slatby para robar carta. Ya sé que el plan suyo es hacer eso, pero nosotros también queremos robar cartas. Vamos a poner un tesoro, ¿vale? Y le vamos a dar turno. Nos quita roba carta, nos quita un Galvanic, que eso duele. Nos juega blanco, ¿ves? Otro cur. Tenemos que dar prisa porque sí, va a fastidiar. Uy, estas cartas no las conozco. Cuesta 2 y 1. Desbloqueas, tapea hasta una criatura, un counter, o sea que es en ella. Si desbloqueas la otra y descartas una carta, ¿vale? Vale, tapeada. A ver cuál no. Vale, nosotros en respuesta creo que vamos a tapearlo y vamos a sacrificar una montaña. Y vamos a robar carta. Vale. Le vamos a tirar a la cara una Galvanic. Venga. Mileamos 2. Un Reckless Fireweaver. Jugamos un Implement of Combustion. Dejamos a 8. Vamos a sacrificar el tesoro. No, vamos a sacrificar el tesoro. No, vamos a hacerle esto a la cara. Implement Combustion. Vamos tierra. Vamos a bajar tierra. Vamos a poner tesoro. Y le vamos a echar el rayo y ganamos. Vale. A 2 y a 1. Venga. Primera partida ganada. Tiene bastantes cosas de descarte. Vamos a poner los negates. Y como juega cosas de descartes, bueno, que nos quitamos, eso es otro tema. Todo lo que es agro lo queremos. El munitions también lo queremos. El experimental synthetizer a lo mejor quitamos un par. Y quitamos un ginger brute tal vez. O un implement in combustion, sí. Un implement of combustion. Vamos a dejarlo así. A ver qué tal. Vamos a ver la segunda partida. Tenemos 2 tierras, ¿vale? Nos la vamos a quedar. Empezamos jugando el bridge. Hemos robado bien. Vamos a jugar entonces el Implement of Combustion primero, ya que hemos robado la tierra destapeada, montaña. Aquí la clave es, tenemos que ir rápido. Este bicho que hace es un bicho que cuesta 1. Cuando un encantamiento que controles entre en el campo, scry 1, 2 y 1 blanco. Esta criatura gana +1/+1 controles. Vale. Vamos a poner el Fireweaver. Esperemos que no tenga Journey to Nowhere. Necesitamos que se quede un poquito en la mesa. Vamos a ver si no lo tiene. Juega otro. Tiene 3. Si pone un encantamiento se van a engordar, que da gusto. Vamos a poner el bridge. Vamos a poner un Sticky Fingers aquí. Y vamos a pegar. Si nos bloquea con los 3, le mataremos 1. No bloquea. Ponemos el tesoro y le hacemos otro punto de daño. Yo creo que voy a poner el Makeshift Munitions. Vamos a ver. Vale, tenemos el Makeshift Munitions también que nos va a ayudar. Juega otro de estos. Madre mía, como enganche de encantamientos. Nos vamos a ir a Cuenca. Vale, nos pega con 3. Vamos a 17. Robamos tierra. Vamos a bajar primero el Experimental Synthetizer. Hacemos un puntillo. Y vamos a ver qué nos muestra el Synthetizer. En un Goblin. Lo vamos a jugar. Vamos a jugar la tierra. Vamos a pegar con el Reckless. Vamos a poner tesoro. Vale. Tenemos aquí las 2 Galvanic. Estamos muy bien. Le damos turno. Muy bien. Estamos bastante bien aquí. A ver si nos puede durar. Nos concede. Bueno, no ha tenido mucha suerte, me parece él. Sí, no tenía tierras. Lástima por él. La verdad que cuando uno sale de tierras no se puede jugar bien. Bueno, pues GG. Vamos a la tercera ronda. Venga, pues vamos a jugar otra ronda más contra el usuario Zamakeur, otro de los compañeros aquí en la liga. De la liga de Brew. Y vamos a empezar nosotros, sí. Podemos empezar, pues sí. Uf, qué mano más mala. Todo tierras y una Galvanic. Hay que hacer el mulligan. Y ahora no tenemos tierras. Pues nada, mulligan otra vez. Bueno, pues nos vamos a quedar esto, pero realmente es una mano bastante floja. Bueno, nos quedaremos una montaña y un Grateful Days, ¿vale? Pues nada, vamos a jugar un Goldhound de primer turno. Y necesitaremos chichas, si no, nos iremos de la partida. Él juega una Contaminated Aquifer y nos da turno, ¿vale? Tenemos un Experimental Synthetizer. Lo podemos jugar ahora, pero es un poco arriesgado. Nos puede salir algo de turno 2. Vamos a jugar mejor el Grateful Days. Y vamos a jugar el Makeshift Munitions. Y le atacaremos con el Goldhound. Y al turno siguiente sí que bajaremos el Experimental. Por si nos sale una tierra, pero podremos jugar. Vale, él está con negro azul. A ver qué juega. Vamos a jugar el Experimental. A ver si no nos hace counter. No nos hace counter, vale. Y... oh, un Reckless, pero como tenemos la tierra tapet, esta no lo podemos jugar. Qué lástima. Qué mala suerte. Bueno, pues nada, pegamos con el Goldhound. Y bajaremos tierra y le daremos turno. Lástima, porque con el Reckless aquí hubiera estado bien, la verdad. Vale, juega la carta esta nueva, el Abandoned Attachment, que se está jugando bastante ahora. Descartas una carta
Sí, puedes descartar una carta. Si lo haces, robas 2 cartas. Está muy bien. Y se ha descartado el Enigma y Dolón. Ah, sí, conozco este deck. Es buen deck. Se va descartando de cartitas y va jugando. Sí. Está chulo ese deck, sí. No pierde. Es como si no perdiera apenas cartas, ¿sabes? ¿Ves ahora? Cuando juegas una multicolor, te la subes a la mano y tienes otra carta ahí, ¿vale? Disculpad por la voz, pero es que estoy otra vez resfriado y estoy con el catarro a tope. Bueno, pues él tiene 8 cartas, nosotros tenemos una. Vamos a jugar el... ¿Qué hacemos? ¿El Ginger Brute? Sí. Podemos hacer un punto y jugar el Mike Punitions. Vamos a jugar el Ginger Brute. Y... Bueno, a ver si entra. Entra. Vale. Atacamos con los dos. Hacemos 2 puntitos de daño y le damos turno. Nos dejamos 2 abiertos por si nos hiciera algo que nos mate un bicho, pues podemos tirárselo a la cara. Baja tierra. Sticky Snacker. Jugándola. Se sube otra vez el dolor del cementerio a la mano, ¿vale? Y Sneaky enderezada. Probamos, le vamos a hacer un puntito de daño a la Sneaky con el Synthetizer. Así veremos una carta más. La montaña, la vamos a jugar. Pegaremos con los dos. Hacemos otros 2 puntitos. Bajamos Gold Hunt y a ver si entra. Y le damos turno. 7 cartas en mano tiene él. Nosotros una carta, un Lightning. 2 cartas. 2 manás, descartas una carta, esta criatura gana +2/+2 hasta el final de turno. Peligrosito. Sí. Con tantas cartas en mano, este bicho puede ser muy bueno, ¿vale? Vale, pues vamos a jugar, vamos a pegar con los de amenaza y dejaremos el Ginger Brute de pie. Jugamos el Slagit Scraper, es muy bueno aquí. Podemos ir descartando, podemos ir petando. Nos hace un counter, ¿vale? Pues nada, nos hace un counter, nos lo quita. A ver, 5 cartas en mano, 6. Ahora nos podría hacer, si se descarta de 6 cartas, que no va a ser el caso, 5 cartas, 10, 12 cartas, 12 de daño nos podría hacer. Y nosotros si vamos a la carrera, a ver qué juega. Primero pegará. Ah, tiene esto para que pueda pegar sin que sea bloqueada. Sacrifica esta tierra, puede buscar una tierra básica, ponerla en el juego tapeada, o sacrifica esta tierra y una criatura que tiene fuerza 2 o menos no puede ser bloqueada este turno. Y tiene el Tortured Existence, que puede ir haciendo como descartando carta y haciendo truquitos. Se descarta una carta, se le dolor y se ha devuelto la Sneaky Snacker y la juega y se devuelve el dolor. Está muy bien. Y la Tortured Existence, eso es la verdad que es una buena forma de sacarle ventaja. No pega, ¿vale? No pega. Y nos da turno. Vale. No quiero tapearme con el Ginger Brute. Voy a hacer un Munitions aquí, sacrificando la tierra, artefacto, y voy a jugar a un Godhound, un Sticky Fingers, ¿vale? Pegamos con los dos y ponemos artefacto en mesa, tesoro. Le dejamos a 10. Bueno, vamos a ver cómo nos va saliendo esto. Sí, a ver qué tal. Porque tiene 5 cartas en mano y uno es el idolón. Se puede ir devolviendo bichos. Vamos a ver cómo nos sale. Qué lástima el Reckless, no haberlo podido meter dentro del juego. Hubiera sido... si hubiera estado el Reckless hubiera sido casi partida. Sí, hubiera sido muy bueno. Vamos a ver. 5 cartas en mano ahora. Y juega el Eidolon. Este es el Eidolon que si sacrifica uno negro, sacrifica esta criatura, el jugador objetivo gana... El jugador objetivo pierde una vida y tú ganas una vida. Este nos va a molestar bastante, la verdad. No pega. Creo que le vamos a tener que hacer un rayo a este. Sí, para poder seguir pegando. A ver, ahora lo puede sacrificar en respuesta. Sí, hace un puntito. Vale, robamos carta, robamos otro. Ahora lo que voy a hacer es pegar con el Ginger Brute. También. Me voy a arriesgar porque no tiene tantas cartas en mano. Tiene 4. Bueno, espérate, porque si juega un hechizo multicolor se le devuelve 1, 2 y por un punto vale la pena. Es que es arriesgado, ¿eh? Te puede dar un tortazo y te deja fino. Ahora le haríamos 8 puntos, o sea 3 puntos, le dejaríamos a 8, más el rayo son 6, a 5 y no le matamos tampoco con el Munitions. Creo que voy a pegar con el normal. Voy a pegar con estos dos, por si acaso. No me fío. De todas maneras tiene el Escape Tunnel que lo puede hacer igualmente, pero bueno. Con el Ginger Brute siempre podemos sacrificarlo y ganar vida. Bueno, vamos a ver. Es un poco delicado el tema. 5 cartas en mano. Lo hace bloqueable, ¿vale? Se descarta. Juega la Sneaky. Se devuelve 3 cartas. Madre mía. Viene a tope, ¿vale? Se descarta. Está 10, 12. Attachments. Se devuelven los bichos. Madre mía. No sé si no nos mata, ¿eh? Sí. Esto nos da, ¿cuánto? 3 vidas. La Sneaky entra en juego. 12, 14, 16,
18, 20 y nos pega. Vale, nosotros vamos a sacrificar el Gingerbrute. 22. Se descarta una carta y nos ganan. Qué raro esto. ¿Por qué no? Se debe haber equivocado. Se debe haber equivocado, que si no, no lo entiendo. Pegamos con nosotros, con estos dos. Le dejamos a 7. Bajamos tierra. Le dejamos a 4. Creo que se ha equivocado, ¿eh? Creo que me podía ganar. Creo que me podía haber ganado perfectamente. Y ahora tampoco tenía yo claro si le ganábamos, porque... Sí, le ganábamos. Pero sí, creo que se ha equivocado. Vale, pues... vamos a meter los relics o después. Sí, creo que las reliquias van a entrar. Sí, las reliquias entran seguro. Y quitamos. Y quitamos un Implement of Combustion. Yo creo que podemos quitar 2. Y vamos a quitar 3. Ya que tenemos las relics. Y los negates, pues no sé si vale la pena poner los negates contra algo, contra los descartes o contra el Tortured Existence. Podríamos poner 3 también, vamos a ver. Y vamos a quitar... Cuesta mucho saber qué quitar aquí. Woodhopper me están gustando bastante. Voy a quitar un Goblin, y voy a quitar un Goldhome, y voy a quitar un Gingerbrute. Vamos a ver así. Necesitaríamos las reliquias de salida. Es una mano que no la podemos quedar porque no tiene nada de value. Aquí no podemos hacer nada con ella. Vamos a hacer el mulligan, algo mejor. Vamos a quitar el negate y vamos a ir un poquito a ver si podemos hacer un poquito agro. Vale, baja el artefacto este que cuando entra en juego, subes una tierra a la mano. Puedes hacer dos cosas, o pagar el coste normal, cuesta uno y un azul y uno negro, o puedes jugar uno incoloro y subírtelo a la mano a una tierra básica y jugarlo tapeado. Vale, pues vamos a jugar montaña y vamos a jugar el Gingerbrute. A lo mejor Goblin Flash Runner. Bueno, ya está hecho. Le baja isla y este bicho, ¿qué hace? Cuando entra en juego, con nieve, robas una carta y descartas una carta. Si descartas una tierra que no sea... Una carta que no sea tierra, le pones un +1/+1. A ver, se ha puesto ahí el... Esta es muy buena esta carta, sí. Está muy bien. Vale, bajamos tierra, bajamos Goblin. Le vamos a poner aquí y le damos a dar turno. Sí, es un deck bueno este, la verdad. Me gusta bastante. Tiene muchas cositas. Yo había jugado antes, pero sin los artefactos estos y con menos sinergias que llevan a las mascotitas ahora. Vamos a robar. Vale. Le vamos a dar imbloqueable al... Bueno, no es imbloqueable, pero que no puede ser bloqueado por criaturas que no tienen haste. Y vamos a pegar con el Gingerbrute. Es verdad, tenía amenaza. Y nos lo mata. Bueno, robaremos carta. Vamos Silverbrute y le damos turno. Vamos a ver, continuamos aquí. 4 cartas en mano. Sí, este es el bicho que se suele llevar, que se va engordando. Cuando esta criatura entra, robas una carta. Entonces descartas una carta. Cuando descartas un Spirit Card o carta con Disturb, pones un counter +1/+1 de esta criatura. Este es un bicho muy bueno. Para esta baraja tiene mucha sinergia. Se descarta de tierra y no hace nada. Vale, vamos a bajar un Reckless. Ahora tiene 2 bichos. No podemos pegar. Yo creo que me voy a quedar aquí, que si me dejo abierto el azul, tengo todavía el negate. Y el Sticky Fingers ahora tampoco me ayudarían. Tiene 2 bichos. Nos hemos atascado un poco. El baja tierra y juega también lo puede jugar desde el cementerio. Roba 2 cartas. Y vamos a hacer counter. Ya que lo tenemos, no queremos que tampoco se pueda robar. Sí. Vale, robamos. Vamos a jugar otro Reckless. Vamos a bajar tierra. Y estamos aquí atascaetes. Necesitamos algún removal para poder quitarle algo. Si no, nos puede bloquear con los 2. Vale, le vamos a dar turno. Sí, le vamos a dar turno. Nos mata 2 bichos. Nos mata 1. Vale. Hace ahora. Juega la retro. Entra Sneakies. Entran 2 Sneakies. Vale. Esto es un problema porque vuelan y nos van a molestar mucho. Vale. Tenemos estos 2 Sticky Fingers. Vamos a poner uno aquí. Nos hace counter. Vale. Tiene amenaza, pero lo podemos pegar. Ahora él tiene ventajilla porque tiene las 2 Sneakies y va a ir pegando por arriba. Nos va a dejar a 16. No hemos robado la relic. A ver, un rayo, no sé si iría bien. No, esto no nos sirve. No podemos hacer nada con esto. A ver si tenemos un poco de fortuna y nos sale alguna carta. Un removal, una chispa. Un lighting estaría bien, o una galvanic para matarle uno de los bichos y poder pegar. No, esto tampoco nos sirve. Le damos turno. A ver, estamos robando bastante malos rolls. Nos pega con las 2 sneaky, nos deja 8. Probamos. Un poco tarde, pero se puede hacer algo, no sé. Vamos a intentarlo al menos. Hacemos un rayo aquí y él hace counter. Nada, vamos a conceder. No podemos hacer nada. Vale. Los negate pueden ayudarnos, pero nos quitamos bichos. Creo que vamos a meter
Lo voy a quitar y vamos a meter Gingerbread, Implement of Combustion, Goldhorn, sí. A lo mejor un End of the Festivities para cuando pone las sneakies. No estaría mal, la verdad. Es verdad que contra el resto del deck no nos sirve. Voy a dejarlo así. Vamos a ver si podemos salir un poco agro esta vez. Venga, vamos para allá. Bueno, no está mal, está malo. Tenemos Relic, que con el trail está bien. Vamos a bajar el Goblin, primero de todo. Esperemos que no lleve Pyroblast, Reckless, Hydroblast, que diga. Y lo lleva, jeje, ¿vale? ¿Y qué hace? Bajar el artefacto a lo mejor. Sí, bajar el artefacto y bajar la tierra otra vez. Vamos a robar, ¿vale? Vamos a bajar el Experimental Synthetizer. A ver qué nos destapa. Una tierra, el Sticky Fingers, el Goblin. Entra, pegamos y hacemos un puntillo de daño. Venga, 18. Y hace un Lorien para revelar, bueno, buscarse una tierra, un Contaminate Aquifer, ¿vale? Nos da turno. Vamos a jugar el Implement of Combustion. Nos vamos a sacrificar. Así tenemos un poco más de fuerza. Bajamos tierra, pegamos con el Goblin, nos lo va a matar, robaremos carta, un rayo, bajamos la Relic, le vamos a quitar una carta y le damos turno. Bueno, nos hemos quedado sin el bicho, nos ha matado los bichos ahí, un poco triste. Debemos haber hecho alguna cosilla más, pero es lo que hay. Vamos a ver qué robamos. Tierra, vamos a sacrificar el Experimental Synthetizer, vamos a poner un bicho 2-2 y ahora vamos a poner el Goblin. Entra, 5 cartas en mano él, le quitamos una carta y le damos turno. Vale, juega la de descartar, roba 2 cartas y descarta una carta. La vida igual al número de cartas que haya descartado de esta manera, ¿vale? Roba 6 cartas, 5, nos da turno, vamos a pegar con los dos, pegamos, vamos a sacrificar esto y vamos a conseguir que pegue un poquito más fuerte el Goblin, a ver si no nos lo mata, ¿vale? Nos lo mata, le hacemos, vamos a hacer Scraper, nos hace counter, lo tiene todo este hombre ahora esta partida. Le damos turno, 4 cartas en mano, al menos no está poniendo presión en la mesa, eso sí, vale, roba 2 cartas, se descarta una carta, está descartando mucha tierra, 4 cartas en mano, vamos a jugar un Synthetizer, espero que no tenga counter, entra, Synthetizer, venga, otro Synthetizer, tierra, vamos a pegar, le hacemos 2, va a 18, no hemos hecho casi nada, o sea, es como empezar otra vez. Vamos a bajar la tierra y le vamos a dar turno. Vamos a quitar una carta del cementerio. 5 cartas en manos. Vamos a ver. Baja los perros estos. Son peligrosísimos. Carta de una criatura y gana +2/+2. Vale. Probamos. Tenemos para la Galvanic. Vamos a sacrificar un Experimental Synthetizer. Vamos, tierra. La jugamos. Tal vez sale un rayo y pegar con el Samurai Token. Si le echamos el rayo, va a tener... Sí, vamos a pegar con el Samurai y vamos a forzar que se corte, que se descarte cartas, ¿vale? Nos bloquea, se descarta, le vamos a echar un rayo, vamos a ver qué hace él. Lo matamos, ¿vale? Vamos a exiliar una carta, 3 cartas en mano él ahora, no ha bajado el Tortured Existence, nos hemos quitado un perro de encima, por lo menos, un perro vampiro de Craig Walker, qué dibujo más guapo, ¿eh? Sí, esto es fantástico. Vale, juega esta que se descarta una carta, se devuelve el Eidolon. Vamos a dejar que eso que lo haga. Sí, vamos a dejar que lo haga. 6 cartas en mano, tienes que descartarse de una carta. Descarta una tierra, a la vida, vale. Vamos a jugar nosotros. 4 cartas en mano él. Vamos a pegar, lo dejamos a 15. Vamos a sacrificar el otro Experimental Synthetizer. Tierra, bien, porque tendremos para las Galvanic, o si necesitamos petar la Relic. Vamos a quitar una carta. Va a poder jugar la retro del Dryad, pero es que si se lo petamos va a empezar a hacer cosas y no tenemos que haga tantas cosas, ¿vale? Robar una carta, descarta, ¿vale? Devuelve el contador. Podríamos... Ahora mismo tenemos 8, 11, 14 potencialmente. Vamos a ver, vamos a dejarlo así. Vamos a jugar un Gingerbread. Le vamos a dar... que no lo puedan bloquear. Vamos a pegar con todo. Esto es instant. Sí, es instant. Esto es instant. A ver si hace algo más. Nos hace -3, -0, -0, -3 al Gingerbread. Le haríamos solamente 2 de daño. Vale, vamos a probar de hacerle un rayo al bicho. ¿Nos hace un counter? Puede ser. Nos hace un counter. Vale, pues le vamos a hacer otro rayo. Vale. Se devuelve el idolón. Vamos a sacrificar la reliquia. Sí, vamos a sacrificar la reliquia. Nos mata el bicho, pero se lo ponemos. Vamos a ponerle Sticky Fingers a 1 y a ver si no tiene demasiada cosa buena en la mano. 3 cartas. Tiene otra Diada Exploit. Se descarta una tierra, va a 14.
Juega otro de estos. Luego la carta, se descarta de carta. ¿Vale? Vamos a pegar con todos nosotros. Otro Ginger Brute. Vamos a jugarlo. Le vamos a dar para que no sea bloqueado. Pegamos con todo. ¿Vale? No bloquea. Tiene un mana abierto. Vamos a probar de... A ver si tiene o no tiene el Hydroblast. ¿Tiene Hydroblast? No tiene Hydroblast. Vale, pues creo que es nuestra, ¿no? En principio. Sí. Ha maldecido, pero es nuestra. Vale, pues le hemos ganado. Es un deck difícil, ¿eh? Era un deck bastante bueno y hemos podido ganarle la partida. Tiene bastante mérito porque este deck te controla y tiene mucha sinergia con el cementerio, así que nada, buena victoria. Venga, pues vamos con el usuario Grogwood, otro de los compañeros de la liga, a por nuestra cuarta partida. Le vamos a desear buena suerte. A ver si podemos mantener la racha de buena suerte que hemos tenido hasta ahora, un poquito. Vale, es una mano bastante chula. Tenemos ahí los Reckless Fireweaver, tenemos 2. Nos vamos a quedar a ver si tenemos fortuna y nos puede mantener un poco en la mesa. Implement of Combustion vamos a jugar y le vamos a dar turno. A ver qué juega él. Vamos a ver con quién nos sorprende. Mana rojo. Parece que está jugando agro también. Con exaltado. Este bicho no lo conocía. 0-1. Es un Goblin. Tiene exaltado cuando pega solo. Vale. Bueno, esto va a hacer que... Es posible que nos mate los bichos. Si tiene chispas, con eso está jugando rojo. A ver si podemos aguantar el Reckless. Juega de negro también, ¿vale? Nos baja un bicho con amenaza. No pega. Vamos a jugar a otro Reckless. Vamos a jugar a Grit Furnace. Y vamos a jugar otro Implement of Combustion. Hemos hecho 2 y 2, 4. Le damos turno. Podría haber pegado con este, pero no ha querido pegar. Vale. Tenemos 3 artefactos en mesa. La Galvanic ya tiene Metalcraft. Y el rayo, pues son 4 y 3, 7. ¿Vale? Un Carrion Feeder, pega, 2, 4, pone un token. Vamos a bloquear el token, a ver si no nos lo mata. Y lo sacrifica y se lo pone a Carrion Feeder, está bien, es chulo esta sinergia. Sí, interesante. Otro bicho con amenaza, ¿vale? Vamos a jugar el Experimental Synthesizer. Esto, vamos a ver qué nos da. Nos da la tierra. Vamos a hacer el Implement of Combustion. Vamos a robar una carta, ¿vale? Vamos a jugar el Makeshift Munitions. Y le vamos a dar turno. Vamos a ver. A 13 y nosotros a 17. Pega con todo, ¿vale? Vamos a bloquear a los tokencillos y nos entrarán 2. Y si mete ahora los sacrifica para el Carrion Feeder, pues serán 4. O sea que se van 4. Ojo, está haciendo muchas cosas. A lo mejor tiene... no, vale. El Carrion Feeder, cuida con él, porque si tiene algo para hacerle Transplay y Double Strike, nos vamos para casa rápido. Vamos a ver. 3 montañas, 4 cartas en mano. Estamos a 11. Ha ido rápido, la verdad. Vale, juega el Stormshriek Friel, que es descarta carta y roba 2. Exilia los tokens, ya no están. Robamos. Vamos a jugar el Implement of Combustion. Vamos a sacrificar un Implement y robaremos carta. Vale, jugamos tierra. Tenemos 2 puntos de daño. Tenemos artefactos necesarios. Sacrificamos otro Implement of Combustion. Ponemos bicho. Pegar, no pegar. Está pegado, me da un poco de miedo que tenga algo para hinchar. Sí. Vamos a bloquear el Carrion Feeder. Puede que tenga algo para hinchar. Siguiente turno le matamos. Los de amenaza. Vamos a bloquear los tokencillos. Vamos a bloquear el Carrion Feeder. Vamos a bloquear así. Vamos a ver. Puede que tenga truquillo. No. Por ahora no, pero espérate, porque a lo mejor, ¿vale? Se sacrifica, nos mata el bicho, baja tierra. Esta tierra no está mal. Intenta pegar. Mana rojo y 4 sacrifica esta tierra, roba una carta, ¿vale? Esa nueva de avatar. Bueno, pues en principio tenemos Galvanic y Rayo. Pero es un deck duro, muy agro. ¿Qué jugamos contra él? End of the Festivities, pero los bichos son más grandes. Los Negate podrían ayudarnos. Realmente difícil de saber qué poner, porque no tenemos más remesa. Nosotros también somos agro. En principio, con lo que tenemos ahora mismo puesto en mesa, ya deberíamos de tirar. Sí, yo creo que lo voy a dejar todo igual. Los Negate serían la única cosa que podría cambiar, pero me parece que me lo voy a dejar tal como está. Venga, pues vamos a ver si podemos aguantar la presión del deck de este hombre. Un maná es buena la mano, pero necesitamos un maná más. Si no lo robamos, vamos a sufrir. Es verdad que vamos a un dead draw, podemos robar una carta. ¿Qué hacemos? Voy a hacer mulligan, que si no luego uno se arrepiente. Venga, está mejor. Quitamos una tierra. Me da un poco de miedo porque puede que se meta Smash Smith y cosas así. Vamos a quitarnos un Grit Furnace y le vamos a dar turno. Vamos a ver si empiezo tan agro como antes. El Bridge, Pantano. Vamos a ver. Hace el que descarta así, roba 2 cartas. Vamos a jugar el Reckless y al turno siguiente podemos jugar los 2 Ginger Brute. La clave es que no nos lo mate. Si no nos lo mata, este bicho es muy bueno. Nos lo ha matado. Y descarta y roba carta. Vale, es un poco parecido como cuando juegan
Llámalo Black Sacrifice haciendo de esto, truquillos. Vamos a jugar Ginger Brute. Nos falta tierras, nos hemos descartado una tierra y mira, estamos un poco escasos. Tal vez vamos a jugarlo con Ginger Brute, pero a la siguiente jugaremos el Implement para ver si robamos tierra. Está 18, vale, juega este bicho que tiene amenaza y movilizar, 1. Es un 1-3, es molesto, la verdad. Vamos a jugar Experimental Synthetizer, a ver si vemos tierra. Y vemos tierra, hemos tenido suerte. Vamos a jugar este, Scraper. Y vamos a... es que la Galvanic me gustaría guardármela por si me baja un Carrion Feeder y crece mucho. Vamos a jugar un Implement, venga. Y le damos turno. 5 cartas en mano a él. Nosotros tenemos 2. Nos mata el bicho, el Scraper, es muy bueno. Dejarlo en mesa, no puede dejarlo en mesa. Vamos a ver. Vale, un Vision Infiltrator. Este es peligroso. Dejamos que entre. Con 2 de daño. Vamos a 18. Sacrifica el bicho a lo mejor, sí. Hace grande el Vision. Sí, tiene un efecto parecido al Carrion Feeder. Me está gustando el deck, la verdad. Está chulo. Vamos a jugar tierra. Vamos a hacer el Galvanic aquí. No queremos que crezca más. Jugar el Implement of Combustion. Lo vamos a sacrificar. Jugaremos carta. Le daremos un punto de daño. Vale. Le haremos otro punto de daño. Y luego haremos otra carta. Y vamos a pegar con los 2 bichos. A la carrera vamos un poco detrás. Pero bueno, nos mata un bicho con un rayo. Lo dejamos a 15. Él ahora pega con 2. Como tiene la amenaza. Ahora al turno siguiente vamos a petar el Synthetizer. Nos juega otro de estos bichos. Sería guay ver un rayo y matarle a uno de ellos. Sacrifica, roba 2 cartas. Qué buena sinergia eso de poner token y poder sacrificar. Está muy bien. Vale, tenemos aquí para petarle uno de los bichos. Vamos a ver qué hacemos primero. Primero vamos a sacrificar el Synthetizer. Lo que pasa es que no me gusta porque si nos sale algo de 2, nos va a hacer daño esto. Entonces, mejor vamos a poner el Bridge. Vamos a poner el Bolt Hound. Y vamos a petarle el bicho. Puede que lo sacrifique en respuesta y se robe 2 cartas. Vale, pegamos con el Ginger Brute. Lo dejamos a 14 y nos lo matan. Vale, pues estamos 15-16. Pegará, pondrá el tokencillo. Lo bloquearemos con el Fish Strike. Lo sacrificará, robará 2 cartas. Se va 4 cartas en mano. Hace un punto de daño. Vamos 15 iguales. Y es este bicho. Cuando tú sacrifiques otra criatura, pones un +1/+1 en esta criatura. Uno rojo y uno negro, sacrifica a otra criatura. Esta criatura gana amenaza hasta el final de turno. Este bicho es muy bueno en este deck, ¿vale? Muy bueno este bicho, sí. Y pone counter además. Muy bueno, sí, sí. Necesitamos un rayo o una Galvanic para quitarnos del medio este bicho porque es demasiado bueno. Va a ir creciendo y la sinergia que tiene este baraja es peligrosísimo. A ver si hace algo más. No, vamos a robar. Mal robo con tierra, no queremos tierra, tenemos demasiadas. Si intentáis se nos da otro bicho, vale, vamos a jugarlo y le vamos a dar turno. Nos quedamos la tierra en la mano para que piense que tenemos algo. Ay, este bicho molesta mucho, y además lo puede pagar, sí, sí. Le puede dar amenaza todo el rato. Avisa al Gatekeeper. Cuando esta criatura muere, cada jugador sacrifica una criatura de su elección, ¿vale? Ahora lo puede sacrificar, ponerle token, ¿vale? Nos pone el token Z, peta el bicho, le da amenaza. Hemos de sacrificar un bicho, que sacrificamos este, ¿vale? Le pone un +1/+1, un contador y amenaza. Se convierte en un 4/4. Vamos a bloquear aquí y aquí, intentar matarle el bicho este. Vamos a ver, le matamos el bicho. Necesitamos una Galvanic, ¿sí? Necesitamos una Galvanic, como agua de mayo, sí o sí. Pues no nos ha dado una Galvanic. Vamos a ver si con el Implement of Combustion podemos encontrarla. Vamos a ver. Un rayo, no es suficiente. Bueno, podemos pegarle con el Samurai y si nos pega, pues bloqueamos y le pegamos el rayo, siempre y cuando no baje un bicho y lo sacrifique. 2, 5, 8 tierras, nosotros 3 y 3, 6. Hemos robado bastantes tierras los dos. 4, manas, 5, baja el... Uy, esto no nos gusta tampoco. Uy, esto es buena partida, sí. Esto es buena partida. Qué bueno, qué bueno. Pegará con los dos. Vamos a bloquear al Samurai al bicho este. Nos entran 3. Le vamos a echar un rayo. Nos hemos quitado uno de los gordos, al menos. A ver si nos sale otra chispa. Vale, un Experimental Synthetizer. Tierra. No vamos a jugarla todavía. Vamos a jugar aquí esto. Otra montaña. Vamos a jugar Gris Furnace. Le vamos a dar turno. Nos pegará, nos dejará 5. A ver si nos sale algún rayito o algo. Una tierra, una carta en la mano de él. Y nosotros no tenemos cartas. Es un deck chulo, muy chulo. Me está gustando, la verdad. Vamos a ver qué juega. No juega nada. Pega. Nos va a dejar a 5. ¿No? Ah, bueno, que lo puede hinchar, claro. 4. Lo hincha de 4. Nos deja 4. Y si no sale una chispa, estamos muertos. Prueba una carta con la habilidad de la tierra. Y un Mortician Beetle, ¿vale? Nos sale la chispa, vamos a pegar con el Samurai. Nos vamos a guardar la chispa para que lo hinche y entonces ahí en respuesta se lo echamos. Vamos a ver, pega con el dragón, lo hincha, echamos la chispa, se roba una carta. Bueno, esa tierra me gusta, está bien pesado. 3 cartas en mano él, nosotros 0. Vamos a robar una tierra, qué lástima, no robar alguna cosita más. Llevamos 3 turnos robando 3 tierras, no hemos robado nada que fuese
que nos diera un poco de valor, aparte de Lighting. 2 tierras, sí, nos mata el bicho, nos pegará con el escarabajo, nos dejará 3, tal vez tiene chispa, y rayo, ¿vale? Pues nos la ha ganado. Vale, pues no sé. Los Reyes contra el que juega 2 colores podría servir, pero tengo la sensación de que tiene mucha tierra. Y a lo mejor nos estancamos nosotros que llevamos 18. Y los negates, pues a lo mejor sí que valdría la pena meterse unos negates para petarle ese 2x1 que hace a veces, ¿no? Lo que pasa es que como tiene tanto bicho, me da miedo de que nos encontremos los negates en momentos que necesitamos bichos. Voy a quitar un implement. Es que no quiero quitar mucho, ¿eh? Jugar así, vamos a ver qué tal. Venga, salir agro y a jugar todo lo que tenemos. Intento matarle antes que nos mate a nosotros. No tenemos mulligan, no tenemos tierras. Ahora sí tenemos tierras, tenemos que quitarnos una carta. Tal vez el munitions, ahora que es demasiado para empezar la partida, no nos vale un poco. Vale, dejamos bridge, le damos turno. Él baja tierra y nos baja Jumping Gust. Esto nos molesta bastante, la verdad. Y gastar una chispa para el Jumping Gust también tiene tela. Sí, la verdad que sí. ¿Qué hacer? ¿Cómo nos molesta este bicho? Es increíble. Pues le vamos a hacer una chispa, ¿sí? Que haga tesoro y el Ginger Brute y pegamos con el Ginger. No sé si es la mejor jugada, pero creo que tenemos que hacer algo. Ahora pasa que tiene 3 tierras. Tiene 3 fuentes de maná. Vale, robamos tierra. Vamos a poner Sticky Fingers. A ver si no nos lo mata con el tesoro. Tiene un tesoro para abierto. Vamos a ver que no nos lo mate. Si no lo mata. Bueno, pues ganaremos 2 de vida, por lo menos. Algo es algo. Y nos ha fastidiado y nos deja 2 cartas en mano. Qué mal. Entre el mulligan y esto nos está fastidiando bastante, la verdad. Pega con el bicho. A 22. Vamos a jugar Experimental Synthetizer. Nos da un Sticky Fingers. No nos sirve para nada. Vamos a jugar el Implement of Combustion. Qué rabia. Nos ha dado ahí nada de nada. Quitamos una vidilla. Jugamos carta. Otra Galvanic. Ahora no tenemos el Metalcraft. El baja tierra. Pega. Vamos a 21. Nos da turno. Debe tener chispas en la mano. Vamos a jugar el Implement of Combustion. Lo vamos a sacrificar. Vamos a robar. Y robamos otra Galvanic. Vaya. 3 Galvanic en mano. Necesitamos más artefactos para tener Metalcraft. Serían 12 de daño, ¿eh? No es moco de pavo. Nos deja 20, nos da turno, bajamos el Cold Home, tiene Fish Strike, pero bueno, si le matamos el bicho nos tenemos que sacrificar una carta, o sea que no nos interesa. A lo mejor lo sacrifican respuesta. Vale, nos lo va a matar. ¿Qué hacemos? Tiramos la Galvanic. Podemos tirar una, si se gasta otro rayo para que no tengamos Metalcraft. Vale, y le tiramos otra. Le dejamos a 9. Estamos yendo a tipo boom. 2 Galvanic y un rayo. Y está a 9 de vida. Baja el Gixian Infiltrator, baja bicho, pega, robamos carta. Vamos a petar el Synthetizer. Bajamos tierra, bajamos bicho, le damos turno. Estamos aquí muy justitos, muy justitos. El todo tiene un mana negro. Hay una partida aquí muy interesante, por eso. Ganemos o perdamos, está haciendo una partida muy chula. Nos mata el Scraper, pega con todo. Vamos a bloquear el token, nos demos el token, ¿vale? 2 cartas en mano él. Vamos a pegar, le dejamos a 7, ponemos un bridge y le damos turno a 15. Estamos a 15. Nos mata el token de Samurai. Baja tierra, pega. Creo que le vamos a tener que matar este bicho, si no va a crecer. Por lo menos que no nos haga tanto daño. Vamos a 12. Venga, algo bueno. Una tierra no es nada bueno. Vale. El roba carta con la tierra esa que te tape. Tendrá un escarabajo. Nos pega, nos deja 9. Robamos carta nosotros. A ver qué robamos. Vale. Un Gold Hunt. Vale. No es suficiente. Voy a bajar otra de estas tierras que entran giradas. Nos pega con los 3, que serán 4 con el bicho que entra con el movilizar 1. Le vamos a bloquear el de movilizar 1. Nos van a entrar 4. Vamos a ir a 5. 5, 7, 5. Vamos. Necesitamos un milagrillo, un Synthetizer o algo que nos haga robar. Un rayo. Vale, esto no está tan mal. Un rayo. Si pegamos le dejamos a 6. Rayo le dejamos a 3. Pero si nos pegan él, sí tenemos que estar en más defensivo. Vale, pues hemos de quedarnos defensivamente. Vamos a ver. Puede robar con la tierra. Roba con la tierra. Un Carrion Feeder. Aquí puede hacer cositas. Tenemos que haberle echado la chispa antes. Sí, tenemos que haberle echado la chispa antes. Carrion Feeder. Sí, porque ahora ya puede sacrificar a este bicho. Nos puede hacer daño. Sí, tenemos que haberle echado la chispa antes de que entrase el Carrion Feeder. Ha sido un error y nos cuesta la partida. De todas maneras, estaba muy de cara para él. Ya lo tenía más o menos hecho. Y bueno, pues es un deck muy chulo. La verdad que me ha gustado mucho. Felicitar a Grogburg y poco más. Si va a hinchar el Mortician Better, se hincha, se convierte en un 5-5, pues Good Games. Vale, pues vamos a morir. Vamos a morir. Venga, le damos el rayo, le hacemos 3, no sirve para nada, nos mete el token,
sacrifica el toque si quiere, si no, pega con los dos y nos vamos a hacer puñetas. Bueno, pues muy bien. Pues bien jugado, Brockwood. Vamos a... No sé, si hacer otra ronda más, vamos a ver. Si no comentamos, ¿eh? Venga, hasta ahora. Venga, pues vamos a jugar esta quinta ronda de la liga. Hemos jugado una antes, pero no he podido grabarla, se me ha corrompido el archivo. Es una lástima porque era una partida chulísima contra Bonomie, un compañero de aquí de la liga. Hemos ganado y era una remontada que hubiera sido chula poner en el canal, pero bueno, no pasa nada. A ver, en una montaña únicamente tenemos 2 Synthetizer, nos la vamos a quedar pensando en que el Synthetizer nos va a dar alguna tierra. No es lo mejor, pero bueno, como él empieza y nosotros lo vamos, o sea que en principio también eso pues, nos puede ayudar. No lo hagáis eso en casa porque no suele salir bien, ¿vale? Vamos a jugar un Goldhound y le vamos a dar turno. Podemos haber jugado un Gingerbread mejor, pero bueno, ya está hecho. Él juega Cyclown Lorien, juega una isla, Preordain, ¿vale? Parece bastante controlera. Vamos a ver qué juega. Esperemos que no juegue Terror. Estamos en Brew, eso no se puede, ¿no? Vamos a jugar Synthetizer, ya empezamos a ver si vemos tierra. Si no vemos tierra, mal, pues mal. Por eso a veces quedarte una carta, una mano así es un poco arriesgado. Uy, jeje. Y encima nos pone esto, pues tenemos un problema grave. Vale, pues nos vamos a hacer un puntito de daño y vamos a pegar así. Bueno, pues nada, a lo hecho pecho. Esto pasa por quedarte con una mano de una tierra. Pasa que cuando juegas agro tienes que tomar a veces estos riesgos. Se asumen y ya está. Si te salen bien, bien, y si no te salen bien, pues oye, a otra cosa. Uf, Campfire de base. Madre mía. Madre mía. Ay. Bueno, pues fatal. Fatal, peor no podía ir. Estamos fastidiados. Bueno, ya sabemos lo que vamos a meter de Cyborg. Al menos eso está claro. Vale. Hay que tomárselo con risas porque es lo que tiene. Vamos a ver. Vamos a pegar con estos dos. Y vamos a bajar un implement. Pasa que tampoco nos sirve para nada y nos va a hacer perder 2 vidas. Pero bueno, ya que estamos, si lo vamos ahí al menos para poder sacrificarlo. Bueno, vamos a ver. Dice que es un deck lento. Parece que es un deck lento. Vamos a ver qué juega. Vale. Esto era que al principio de su mantenimiento, este encantamiento le hace un punto de daño a cada oponente y él gana la vida. Se juega 5 y 1 negro. Este encantamiento te 4 de daños a un oponente objetivo y ganas 4 vidas. Vale. Pues es un poquito anti-deck nuestro, la verdad. Vamos a jugar esto. Mira, por lo menos tendremos ahí un poco de tierras. Vamos a pegar y vamos a ver qué podemos hacer. Vale. Venga, pues 17-16. Y ahora nos da un puntito de daño. Vamos a ver. Venga, 4 cartas en mano él. Sí, esta baraja puede ser bastante anti-baraja nuestra, la verdad. Y no hacer nada. Saturno, Nitions. Vale, Nitions. Vamos a jugar un Synthetizer. A ver si nos da la tierra. Tendrá counters, supongo. Sí, counter. Nos vamos a pegar con los dos. Y lo vamos a dejar a 16. El Goldhound nos puede dar mana rojo. Estoy aguantándolo ahí a ver si no es necesario. Él va ganando vidas. Con el Campfire. Esta partida va a ser muy difícil de ganar, pero vamos a ver un poquito el deck y así sabemos un poquito más a qué juega. Roba 3 cartas, entonces descarta 2 cartas, al menos que tú descartes un encantamiento, ¿vale? Y se descarta de... ¿Qué encantamiento se descarta? ¿O de qué 2 cartas? Narcolepsia. Encanta criatura. Al principio de cada mantenimiento, esa criatura, si se destapea, se tapea, ¿vale? Nos va a tapear un bicho, pero bueno, por ahora no lo juega. Vale, una tierra, mira, estamos ahora recuperando un poquito. Vamos a pegar con los dos. Pasa que ya veo que esto es una carrera que muy difícilmente vayamos a ganar. Pero bueno, vamos a probar. Él también verá nuestro deck, así que estaremos un poco más igualados. Venga, 2 Goblin Rush Runner. Y vamos a ver que nos mata uno de ellos. Vale. Ese va a 18, nosotros a 13. Vale. Psychic Venom. Esta carta es de mi época. Y Narcolepsia. Vale. Vale, el Psychic Venom, para quien no lo conozca, pues cuando tapeamos la criatura, la tierra, nos hace 2 puntos de daño a su controlador. Y la narcolepsia la hemos aprendido ahora, pues nos tapea la criatura cuando se destapea. Vale, bajamos tierra, vamos a pegar con estos dos. Ahí tenemos un poquito de problema con el tema de que tiene las 2 cartas estas. Bueno, vamos a jugar True Goldhound, si no nos hace counter. ¿Y qué hacemos? Jugamos el Makeshift Munitions. Venga, vamos a jugar. Y ojo, vamos a Makeshift Munitions, a ver si nos hace counter o no. Sí, nos hace counter. Vale, nos ha ganado vida por lo menos. Bueno, sí, ahora con el encantamiento. Otro Psychic Venom, madre mía, qué desastre. Como nos está aquí dejando la baraja hecha un desastre. Sí, sí. Vamos a jugar tierra. Vamos a pegar con lo que podemos pegar.
Y aquí resistiendo. Venga, resistiendo como se puede. Vamos a aprovechar que tenemos esto para hacerle un puntillo y robar carta. Otra Guildful Age, vale. Un puntito. Se gana a 2 y uno del encantamiento, 3. Venga, esa es chulísima. Con unas inventivas y con unas ideas que son una pasada. Estamos a 9. Sí, estoy fluideando, pero me va bien. Porque como tiene tantas cosas encima de mis tierras, ya me va bien un poquito de fluidearme. Venga, pues hacemos daño y vamos a jugar el Experimental Synthesizer. A ver qué nos da. Vale, esto se lo vamos a poner. Nos hacemos 2 puntos de daño al Samurai. Y bueno, pues se van a dar 2 vidas, 3 y nos lo van a tirar a la cara y nos va a ganar con el encantamiento. O sea que se ha ganado. La segunda partida va a ser difícil. Preorden, y trial, encanta la criatura que el oponente controla. Cuando la criatura esté tapeada, ahora es una carta, que bueno, nice, vale, hace un compite ahí, muy chulo. Pues vamos a conceder, porque esta nos la ha ganado, bien ganada. Vamos a meter los Smash to Smithereens, vamos a meter los Negate, vamos a quitar los Ginger Brutes, no, los Implement of Combustion y quitamos más. Todo lo demás lo queremos. Pero vamos a quitar un Ginger Brute y un Goldhound. Venga, muy chulo el deck este. La verdad que me está gustando bastante. Lástima no haber podido grabar la anterior partida porque fue una partida muy chula también. Pero bueno, también es interesante, así que está bien verla. A ver si podemos hacer alguna cosa más. Sabiendo lo que juega, necesitamos una mano con bastantes tierras, o al menos algo de tierras. Pues mira, ni una tierra. Mulligan, una mano muy chunga, con una tierra. Realmente muy mala suerte con estas manos. Y no me la quiero quedar otra vez, porque ahora salemos nosotros. Pero claro, ¿qué haces? Como sé que no lleva bicho, vamos a quitarnos el Galvan, jugar el Goblin Blast Runner. Le ponemos el Sticky Fingers, intentaremos a ver si con eso vamos haciendo. Sí, esperemos que nos juegue Hidros. Toma, Campfire de primer turno. No está mal. Pues Sticky Fingers vamos a jugar aquí. Vamos a pegar, vamos a sacrificar y vamos a intentar rezar que le volvemos tierra. Pues no, hemos perdido un Reckless Fireweaver. Vamos a pegar y pegamos. Ponemos tu pencete y vamos a intentar jugar otro Experimental Synthesizer en la tierra. Vale, pues vamos a sacrificar y vamos a jugar otro Experimental Synthesizer. Pues bajamos tierra y jugamos un Scraper. Vale, a ver si entra. ¿Nos va a hacer counter? Sí, nos hace counter. Venga, qué raro que no nos haya hecho counter al primer Experimental Synthesizer, la verdad. A lo mejor nos lo mata. No, vale, nos pone un Contaminated. Vamos a pegar con esto. Venga, y ponemos un tesoro. Vamos a hacernos 2 de daño y le vamos a hacer un Campfire, un Smash to Smithereens. Importante que no tenga counter, no tiene counter a la vida, pero se lo petamos, que es lo que queríamos. Vamos a ver si podemos hacer alguna cosita. 4 tierras él, nosotros 2, 4 cartas en mano. Nos baja el encantamiento este que nos hace daño y gana vida. Tierra, vale, Reckless. Pegamos con el Goblin Blast Runner. Podríamos sacrificar, pero no quiero sacrificar, prefiero guardar. Vamos a ver si podemos hacer alguna cosita más. Un puntito de daño, él gana un puntito de vida. Vale, nos juega un Psychic Venom en la tierra. Vale, un Psychic Venom. Vamos a pegar con los 2. Venga, pegamos con los 2. Ponemos token. Vamos a sacrificar 2 tesoros. Y vamos a petar un Experimental Synthesizer para poner un bicho. Vale. Y vamos a poner el Sticky Fingers aquí al token de Samurai. Nos hace una null, ¿vale? 2 cartas nosotros 2 cartas, 2 rayos. Venga, 16-13, si se puede, venga. Un mana negro, cicla un Lorien, busca tierra, un Aquifer, 3, 1, 2, otro Psychic Venom a la tierra que nos quedaba. Bueno, pues nosotros vamos haciendo el camino. Mientras que sea esto, bajamos tierra, podemos meter un Synthesizer, hacer 4 de daño, vamos a ir a 12. Pero yo pienso que tenemos que hacerlo, que si no, no vamos a ninguna parte. Venga, vamos a hacerlo. Y así nuestro Goblin va a ganar amenaza y va a engordar. Oh, qué lástima, Mexit Munitions. Bueno, pero podemos pegar y lo podemos poner en mesa. Sí, lo podemos poner en mesa. Si no nos hace un counter, un Hydroblast que diga, venga, vamos a jugarlo. Venga, para adentro. Estamos a 9, le llega a 7. Mana azul, 5, que juega un Lorien a pelo. Y parece que esta va a ser nuestra, ¿eh? Parece que esta va a ser nuestra. Sí, vamos a sacrificar el Experimental Synthesizer. Vamos a pegar con todo y le ganamos.
Bueno, al menos hemos ganado una, ha estado bien. Bueno, yo creo que está bien lo que hemos tocado. Hemos de salir otra vez así, con el Master Smitherings y con bastantes tierras. Así que, bueno, vamos a continuar así. Vamos a intentar a ver si podemos hacer algo igual en la tercera partida. Dice que no se imaginaba ganar ni una partida en la liga. Pues mira, contra mí me ha ganado muy bien antes, además. Me he ganado además. Vamos a ver, segunda partida. Tenemos tierras, por lo menos. Podemos jugar Golem Blast Runner primero, o incluso el Scraper. No, Scraper después, pues vamos a jugar con el Fireweaver. Vamos a ver qué hace, si hace Mulligan o se le queda Mulligan a 5 cartas. Vaya, hombre. Jugamos el Golem Blast Runner y le toca a él. Mulligan a 5, sabe mal. Es un rollo. Tiene que hacer Mulligan a 5, la verdad. A ver qué juega. Ha salido las dos veces antes con el Campfire de mano. A ver si ahora no se lo roba. El Campfire le da tiempo suficiente. Vamos a ver. Aquí nos juega uno negro y uno azul. Nos mete el encantamiento este que nos convierte la tierra en un pantano. Mira, hemos robado otro Reckless. Nos hacemos 2 puntos de daño. Y jugamos un Fireweaver. Vamos a pegar con el Goblin Blast Runner. Le damos turno. Aquí la clave es y robamos tierras. Uf, Traspases Curse. Esto no me gusta nada. No me gusta nada de nada. Pero es lo que hay. Vamos a jugar otro Reckless Fireweaver. Esto le va a dar un poco de tiempo. Ah, hemos jugado mal. Tenemos que haber jugado uno y uno. Bueno, ya está hecho. Sí, porque nos da mana negro y no nos sirve. Qué lástima. Teníamos ahí un poco la clave de empezar a arrancar. Bueno, no nos hemos hecho daño por lo menos. Algo es algo. Nos hace la otra tierra también pantano. Necesitamos más tierra sí o sí. Vale, vamos tierra. Vamos a jugar el Sticky Fingers en un Reckless. Vamos a jugar un Scraper. Sí, vamos a jugar aquí. Le hacemos 2 puntos. Pegamos con los dos. Ponemos un token de artefacto. Y jugamos el otro Goldhound. Vale, a 11. Tampoco tiene tierras el pobre. No se ha robado nada. Y se roba. Vale, nos mata el Fireweaver que nos daba eso. Bueno, una lástima porque era una carta importante. Vamos, el Synthetizer. A ver si vemos una tierra. Vemos tierra, la jugamos. Vamos a pegar con todo. Sí, vamos a pegar con todo. Tenemos daño. Vamos a bajar esto. El Munition. Sí, el Medadar no tiene suficiente mana para poder jugarlo. Y nosotros en este turno me parece que le ganamos ya. Nos ha fastidiado el Sticky Fingers, pero nos va a matar el Munitions. Pero es partida. Sí, sí, sí. Esta es nuestra. Esta es nuestra. Vamos a sacrificar una tierra y robaremos una carta. Así le damos amenaza al Golem Blast Runner. Sabe mal ganar así, porque lo chulo es intentar jugar de tú a tú. Pero bueno, a veces pasa esto. Y a veces te pasa a ti y a veces le pasa a él. Primera partida nos hemos quedado una mano muy arriesgada y nos ha pasado por encima. Y ahora lo conseguimos pasar nosotros por encima. Pues nada, pues muy bien, pues esa es la quinta partida con Malicious Dragon y nada, pues vamos a comentar un poco el deck, cómo nos ha ido. Venga. Bueno, pues hemos llegado al final de la liga. Como habéis visto, pues es una liga totalmente diferente a a las ligas meta. Hay barajas realmente muy originales. No sé si, bueno, espero que os haya gustado el tipo de barajas que hay. Yo, la verdad es que cada mes disfruto mucho jugando con ellos porque son muy originales, tienen muchas ideas y realmente se disfruta mucho jugando otro tipo de barajas, no tan competitivas, pero viendo cartas que normalmente pues ni conoces a veces. Y interacciones y sinergias que tienen pues entre ellas que dices, ostras, te pueden dar ideas incluso para tus barajas meta, ¿no? De decir, mira, pues esta inclusión no la había pensado y mira, me parece que puede resultar bien. Hemos quedado 3-2, pero bueno, es un poco lo de menos. Es verdad que cuando ganan en la liga, pues Lucas se curra un letrero y te pone tus barajas. Es muy chulo porque realmente él recopila todas las barajas de cada mes y las pone con su Moxfield y con sus referencias para que la gente pueda revisarlas y verlas, ¿no? Que eso es un gran trabajo que hace él, que se le ocurra mucho, por eso es el señor director, como se le, bueno, pues es la persona encargada, la que ha creado este club, ¿no? Esta sociedad del Pauper Brew. Y bueno, pues lo de ganar o perder es bastante secundario, el ambiente es muy bueno, es disfrutar de las cartas, de disfrutar del Magic, pues a nivel pues más casual.
Y bueno, hemos quedado 3-2, pero bueno, eso es lo de menos. Yo lo que quería con este vídeo era enseñar un poco esta liga que es un poco más particular y animaros a que pues os podáis añadir a ella y poderos pues entrar dentro y jugar con nosotros, ya que bueno, pues es muy agradable el ambiente y realmente yo creo que os puede gustar. Bueno, pues yo creo que aquí lo podemos dejar. Si os gustan mis vídeos, por favor, pues suscribiros a mi canal, darle like, que eso con esa manera me ayudáis. Y nada, y espero que nos veamos dentro de poco en el siguiente vídeo, a ver qué se me ocurre. Y cualquier idea que tengáis, dejadla en comentarios y animar pues a que veáis los vídeos, que si os gustan, pues que digáis, comentar lo que os consideréis vosotros y vosotras. Bueno, pues un abrazo muy fuerte, cuidaos mucho y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, chao. Impampanadija, 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 una, humana.